¿Te gustaría poder hacer este espectro de audio para tus vídeos? En esta ocasión te voy a mostrar lo fácil que es hacer espectros de audio en Kdenlive. Incluso lo podrás exportar con fondo transparente si editas en otros programas, como CapCut, que no dispone de esa herramienta. Podrás cambiar el color o la tensión de la línea. Podrás hacer que se rellene todo el espectro. Lo puedes cambiar a estilo de barras. Puedes cambiar la cantidad de barras. También puedes controlar la frecuencia de sonido en las que interactúa el espectro, tanto frecuencias bajas como frecuencias altas. También puedes controlar a partir de qué nivel de ganancia quieres que actúe. Tienes muchas posibilidades, pero sin perder más tiempo vamos a ver cómo funciona. En nuestro editor tenemos ya importados un clip que nos sirva de fondo para ambientar y un clip de música. Bajaré el vídeo a la línea de tiempo, pero como es corto lo bajaré varias veces para que podamos tener más relleno. Después, por supuesto, tendré que bajar el clip de audio a su correspondiente pista de audio. Lo ajusto al inicio, pero como veo que tiene un espacio de silencio en el inicio, lo recortaré un poco. Ahora se trata de buscar nuestro espectro de audio. Si clicamos en el icono de altavoz, se filtrarán solo los efectos de audio. Todas estas son categorías de efectos de audio. Si le doy al icono de lista, aparecen todas las categorías. Es esta la que pone pista maestra la que nos interesa. Los efectos que contiene esta categoría se aplican a la pista maestra. ¿Que cómo se accede? Podemos ir un momento al espacio de trabajo de audio, donde nos aparecen las pistas que tengamos de audio en el mezclador, pero a la derecha encontraremos la pista general o maestra. Si ves la varita mágica que tiene arriba es para abrir el contenedor de efectos que le podemos aplicar en esa pista maestra, pero te mostraré cómo hacerlo desde el espacio del editor. Si te fijas en el contenedor de efectos, aparece el nombre de la pista de música porque es la que está activa. Pero ves aquí a la izquierda que pone maestra, le puedo clicar y mira cómo el contenedor de efectos ha cambiado su nombre. Ahora voy a desplegar la categoría de efectos para pista maestra y nos encontramos varios. No todos funcionarán como deseamos, por lo que te mostraré 3 que son los que más se suelen usar. El más simple y versátil es el que pone Audio Spectrum Filter. Solo debemos arrastrarlo al contenedor de efectos de la línea maestra. Verás que dispone de varias opciones que ahora te explico. Lo primero que suelo hacer es cambiar el color. Me gusta este amarillo anaranjado. Después debemos darle un grosor a la línea, o no se verá nada. Probemos con 5. Parece que tiene poca respuesta, pero lo vamos a ir ajustando. Primero quiero hacer más visible esa línea. Le subo el valor a 8. Se ve mejor. Aquí abajo tenemos los valores de frecuencias mínimas y máximas. La mayoría de sonidos comienzan a percibirse a partir de los 60 decibelios, por lo que es tontería que estén tan bajo. Y en las frecuencias altas, a 20.000, el oído humano ya no escucha nada, por lo tanto lo bajaré. El umbral de nivel es el límite para que el espectro comience a trabajar, y hay muchos sonidos a un nivel bastante bajo, por lo que si queremos que se active más el espectro, hay que bajar el nivel. Veamos. Se activa un poco más, ¿no? La tensión de línea no la tocaría, pero para que lo veas en directo la modificaré mientras suena. Si te fijas, a mayor tensión, más distorsionados salen los picos de la onda. Arriba tenemos otras opciones como esta de rellenar, que si activamos la palometa hará que toda la onda del espectro esté rellena. Si le damos a simetrizar, lo que hará será duplicar la nota por arriba y por debajo, y en reversa lo que hace es intercambiar derecha a izquierda las salidas de graves o agudos. Por último, en este desplegable disponemos de otra opción que es que nuestro espectro se convierta en barras. ¿Ves los puntos de aquí abajo? Pues son los puntos que tenemos en la herramienta y que podemos modificar. Tenemos ahora 31, pero si lo aumentamos... En esta ocasión el relleno no afecta, pero sí la simetrización. Y esto sería todo en este efecto, pero si te gusta más el espectro de barras, tenemos en Kdenlive otra opción más vistosa, el Audio Level Visualization Filter. Este es básicamente un efecto de barras, el cual, como variante, nos da la posibilidad de cambiar 3 colores,
haciéndolo mucho más vistoso. Pongamos un amarillo, un naranja rojizo y un lila. Aumentaré el grosor de la línea para que se vea mejor. Y aquí vemos el degradado de colores. Pero de momento solo muestra 2 líneas o barras, porque solo tenemos 2 canales. Subamos la cantidad. Aumento un poco más el grosor de línea, pero como puedes ver todas las barras se muestran al mismo nivel. Si activamos simetrizar, actúa como los otros, dividiendo el espectro en una parte superior y otra inferior, pero que actúan simétricamente. Y ahora vamos a probar otra alternativa, que es este efecto de Audio Wave Waveform Filter. Y perdonad mi inglés. Este, como verás, nos muestra por defecto 2 líneas con mucha amplitud de onda. Podemos aumentarle la anchura de línea o cambiar el color. Si activamos el relleno, también cubre lo que son las ondas del espectro. Si modificamos los canales a mostrar y ponemos mezcla, es lo que hace, mezclar los canales en un solo espectro. Como verás, con Kdenlive tienes bastantes opciones para crear esos espectros de audio que tanto dinamizan en un vídeo de música. Espero que te haya ayudado y que puedas considerar este editor como una buena opción de herramienta polivalente. Yo seguiré esforzándome en traer buenos tutoriales de este y otros editores. Os espero muy pronto con otro vídeo que os pueda ayudar. Mientras, un gran saludo. Chao.